El fantasma errante. ¿Desde dónde nos escuchas, César? De Toluca, es mi tercer relato que cuento. Ay, nos parece excelente. Toluca. ¿Y qué tal el frío por allá? Bueno, hoy no está haciendo tanto frío como otros días. Está un poquito templado a comparación de otros días. Ah, qué bueno. Y queremos escuchar relatos. ¿Qué nos quieres contar? Mira, esto pasó exactamente, más o menos como hace 20 años. Sí. Mira, una de mis hermanas trabaja en una empresa farmacéutica. Lleva ahí trabajando ella 29 años. Sí, amigo. Entonces, cuando están en el turno de la noche, en el segundo turno, les mandan un taxi para que los vayan a dejar a sus casas. Entonces, ella era la última que pasaban a dejar de sus, bueno, del trayecto que iban a dejarlos a todos sus compañeros. Sí. Y esto pasó como por el mes de noviembre, antes de que llegara Día de Muertos, como unos 2 o 3 días. Bueno, ha de haber sido como por el 29 de octubre, más o menos. Sí. Dice que como ella pasaba por Paseo Toyocan, vivimos casi por el Paseo Toyocan, hay una unidad habitacional. Dice ella pasaba como como las 12:15, más o menos, y dice que ella pasaba y veía un niño jugando con un triciclo y y agarraba y ella decía, híjoles, es muy noche para que un niño esté jugando a esa hora. Dice, pasaba y que le veía su cabecita como estaba, cuando estaba jugando. Y dice que pasó 29, 30, antes de que llegase el Día de Muertos. Y y ella se cuenta de que así pasaron varios años. Y ella, por esas fechas, ya sabía que iba a ver a ese niño. Y es por eso que ella decía que cada que es Día de Muertos, los muertos sí vienen. Entonces haz de cuenta de que eso nos platicó ella. Y pasó tiempo como unos 5 años después. Yo estaba entrenando en un gimnasio y al final ya al final del día éramos los últimos que salíamos del gimnasio y yo me iba con un amigo caminando a tomar el camión y pero siempre pasaba a dejarlo él a donde él vivía. Íbamos caminando y y me iba platicando que dónde vivía y y exactamente vivía en esa unidad habitacional. Y y haz de cuenta de que le platiqué lo que me dijo mi hermana y me dice, oh, fíjate César, no eres la primera ni las personas que me han dicho, pero haz de cuenta de que hace tiempo yo estaba en el Cebetis, él me platicó, yo estaba en el Cebetis, había tenido junta en el Cebetis y mi mamá venía de la junta. Entonces dice mi mamá que el carro de la basura estaba afuera, el carro de la basura, y y dice que la señora corrió, pero para alcanzar a que no se fuera la basura. Entonces corrió la señora, al correr todavía alcanzó la basura, pero cuando iba llegando había mucha gente. Dice que vio a la gente, vio el alboroto que estaba, pero haz de cuenta de que al llegar al carro, estaba su vecina chillando y gritando que su hijo, ella había salido a tirar la basura y su hijo no se dio cuenta que se salió con el triciclo. Y haz de cuenta,
Sí, y haz de cuenta de que el camión atropelló al niño. Oh. Atropelló al niño. Entonces haz de cuenta de que me dijo este se llama Luis, me dijo, ¿y sabes qué pasa, Luis? César, digo que en las noches los vecinos han visto al niño jugar aquí. Y agarra y llegamos a donde está la unidad, está el zaguán. Me dice, mira, ven, ahí está la cruz de Carlitos. Y agarré, me asomé y tenía dulces y tenía juguetes. La cuna tenía la cruz, tenía dulces y juguetes. Me dice, lo que pasa que aquí fue donde se murió Carlitos. Y vine y le platicé a mi hermana. Y dice mi hermana que en las noches, ella cada que venía, veía la cabecita del niño jugar en el triciclo. Pero era muy tarde para que un niño jugara a esa hora. Y fíjate, o sea, después de tanto tiempo, me dijo mi amigo lo que pasaba ahí en esa área. Fíjate, eso fue lo que me Oye, lo que pasó, sí. quizá este pequeñito pues no sabía que ya había fallecido, no entiende qué es lo que ocurre, porque él no puede interactuar y sigue repitiendo lo mismo que hacía cuando estaba vivo. Sí, y fíjate que lo que dice mi hermana, que fueron varios años que exactamente le tocaba pasar antes de que fuera Día de Muertos. Entonces, y es por eso que nos platica mi hermana, nos dice, ¿sabes qué? Mira, los muertos sí vienen a vernos. Y ya nos platicaba esa anécdota. Entonces pasó el tiempo y yo encontré a esta persona que vivía en esa unidad. Y es una unidad muy pequeña, que está sobre Paseo Toyocan. Y haz de cuenta que sí, nos platicó eso. ¿Cómo ves? No, pues muy triste. Y el hecho de que este pequeñito siga apareciéndose, ¿le han hecho oración o algo para que él pueda trascender? Sí, fíjate que es lo que me comenta, que sí le han hecho oración. Parece que sus familiares del niño se fueron de esa unidad, ya no viven ahí, pero el niño sigue jugando. Fíjate. ¿Cómo ves? Yo creo que en especial los papás no soportaron seguir en este lugar, pero el pequeñito pues ya no está físicamente aquí, pero sí en espíritu. Sí, fíjate, sí, pasó esto. ¿Cómo ves, Gina? César, pues muy triste y lamentable, una experiencia paranormal porque se formó una psicohuella que ahí sigue repitiéndose una y otra vez, el pequeñito con su bicicleta. Sí, ¿te puedo contar otro de rápido? Sí, claro. Sí, mira, ayer estaban comentando de las personas que, bueno, ves que decían que ¿por qué había personas que veían por ejemplo, a un fantasma, que no lo veían con ropa o sin ropa? ¿Sí recuerdas? Sí, que estaban sí. hablando de eso ayer. Sí, claro. Bueno, resulta de que mi hermano fue a ver a nuestros familiares al distrito, y venían de regreso en la noche. Venían en la carretera, en la carretera de Cuota. Dice que estaba lloviendo muy fuerte. Venía él, mi hermano Jorge, venía mi abuelita, y venía mi mamá, y venía mi hermana Carmen. Dice, estaba lloviendo muy fuerte. Entonces nosotros veníamos en la avenida y no hubo ningún accidente, sino que vieron una persona corriendo, a un hombre corriendo, pero la persona iba sin ropa. Entonces haz de cuenta que al momento le dijo, mamá, güey. Y haz de cuenta de que se quedaron de a 6. Pero al momento dice Jorge, yo no pude voltearme, sino yo iba en la carretera, volteé, pero por el retrovisor, y ya no vi yo al hombre que iba corriendo por el espejo, yo no lo vi. Mi mamá y mi abuelita voltearon y ya no lo vieron, pero era una persona que iba encuerada corriendo
en la noche ahí en la carretera México-Toluca de regreso para acá, en la carretera de Cuota. Oh, oye, entonces este hombre se supone que pudo haber sido un hombre fantasma. Sí, por eso, como ayer dijeron que había, como si un fantasma se aparecía con ropa o sin ropa. ¿Sí? Y haz de cuenta de que digo, pues sí, ahora sí que es buen relato para platicar, que esto lo vieron mi mamá, mi abuelita y mi hermano Jorge, Oh, mira. en la carretera México-Toluca, de allá para acá, en la de Cuota, en la de Cuota. Cuando pasa esto, lo primero que pensamos es, quizá lo imaginé, pero aquí fueron 3 personas que lo vieron, Sí, ¿verdad? Ok, César, sí, agradecemos y muchísimo. lloviendo, y dice que estaba lloviendo, pero a mares, O sea, estaba Ok. lloviendo muy fuerte. ¿No vieron si iba flotando? No, nada más vieron que iba corriendo sobre la carretera, así al lado de la carretera. Qué raro, y Pero luego no hubo lloviendo. no había ningún accidente, no había nada, y esa persona iba sin ropa corriendo. Qué extraño. Ujú. Vaya. Sí, bien raro. Pues nosotros agradecemos que nos hayas platicado estas experiencias y te invitamos a continuar aquí escuchando más. Sí, gracias, Gina. Buenas noches, Nacho. Hasta luego, bro. Que estés muy Saludos. bien. Sí, saludos, peludomaníacos. Eso. Ándale, ya le está hablando a toda la familia peludomaniaca. Hola, buenas noches. Un saludo cordial a Gina y Nacho y por supuesto a todos los amigos de Saludos. YouTube. Mi nombre es Yexibel. Me encuentro en Venezuela y les vengo a contar una de mis experiencias relacionada con una actividad extra paranormal. Todo inicia una noche en la casa de mis padres, hace unos 6 años atrás. Tuve una experiencia a la vez muy rara, pero eso fue el inicio de darme cuenta por fin de que yo no andaba errada en esta vida de tantas cosas que me habían pasado. Esa noche fue un martes. Yo había llegado a la universidad, estaba demasiado cansada y eran las 8 de la noche. Salgo del cuarto, después voy a tomar agua. Cuando yo voy a la nevera, saco mi agua y me volteo. Mi hermana había llegado de viaje con su pareja y estaba en su cuarto. Y el cuarto de ella daba con la sala, donde cuando yo veo, en la puerta del cuarto de ella estaba una niña parada y se asomaba y estaba riéndose, la puerta estaba medio abierta y la niña se reía y mi hermana estaba teniendo unas pequeñas palabritas con su pareja, pero no era de sarcasmo. Y ellas sí estaban con risa ahí, pero la niñita también se reía y yo decía, y yo me acercaba más a ver quién es esa niña que hace parada. ¿De dónde salió? No me habían dicho que tenía visita. Cuando yo me acerco, hay un mesón y coloco el vaso con cuidado y me hacía más preguntas y la estaba detallando. Pero cuando yo la detallaba, me di cuenta de algo muy extraño. La niña tenía un vestido victoriano, una clase de vestido victoriano. Yo calculaba como una niña de 6 años a 5 años. Cuando me fijo bien, que la detallo más abajo, era como extraña, translúcida, pero yo estaba tranquila, pero yo me había dado cuenta de que no era una niña ya normal, no era una niña normal. Pero yo aproveché el momento de contemplarla y verla como era. Y ella mientras más se reía, ella estaba tan relajada y tan tranquila que nadie más la estaba viendo. Ella asumía que nadie más la estaba viendo. Cuando yo me doy cuenta, además de ciertos detalles, no se le veían pies,
no se le vean piel. Y mi reacción fue que ya basta, ya es suficiente de que ella estuviera ahí parada. Y yo tomé el control de la situación y le dije, así es que yo te quería ver, ya sé quién eres, le dije. Ese ser volteó y me vio y yo no estaba espantada, la que se espantó fue ella y salió a una velocidad increíble que vi por detrás la vi y tenía así los cabellos de repente como envejecidos, cenizosos y salió flechada, pues salió flechada por la puerta del frente. Esa se volvió de repente loca que no llevaba por dónde agarrar y de inmediato se fue por el frente de la casa y de ahí no supe más, no vi más. Pero le cuento a mi familia, por ese momento sale mi mamá y le cuento, mira madre, acabo de ver esto y bueno, ella no lo creía y dijo, no lo creo, bueno, hasta que no lo vea. Pero no es raro de que te pase eso, siempre te vive pasando cosas raras, pues. Y eso es una de mis tantas experiencias, de las cuales yo no me esperaba ese momento, pero espero que no me sigan pasando más. Pero eso es muy difícil eso es difícil de evitarlo. Siempre, constantemente vivo viviendo cosas que se escapan de mi realidad. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Rafa. Rafa de Veracruz, ¿qué nos quieres compartir? De una experiencia que me sucedió a mí. Rafa, entonces, ¿de qué se trata tu relato? Mire, lo que pasó, estando aquí yo en casa, que más o menos en el 2019, por ahí más o menos de lo que venía haciendo como por octubre, sí. Empecé a escuchar unos ruidos raros en el techo de mi casa. Pues, principalmente las primeras veces que lo escuché, pues creí que era un gato. Se me hizo raro que solamente se escuchaba que caía en una esquina de la casa, como es de lámina, y solamente llegaba hasta la parte donde está mi habitación, en la cama, y ya de ella no se movía, no se escuchaba que se moviera. Ya posteriormente, los otros días que seguía escuchando que caía, ya no se escuchaba que cayera en una esquina de la casa, ya se escuchaba que caía directamente sobre la parte donde está mi cama. Entonces me empezó a hacer más raro y empecé a ponerle atención y salía, pues ahora sí, con una lámpara, a asomarme en el techo de la casa y nunca veía nada. Nunca vi ningún gato ni nada que se moviera por las casas de los vecinos o algo así. En una ocasión, como eso de la 1 de la mañana, salí porque volví a escuchar el ruido y cuando miré hacia el techo de la casa vi como un niño de más o menos 1 año y medio, pero estaba en una posición como la pirámide de la Esfinge. Uh-huh. Y estaba arriba en el techo, pero la cabeza la tenía completamente redonda y no se le miraban orejas ni nada. Bueno, obviamente no pude ver bien qué era, porque pues en ese momento en que yo me quedé mirando, lo que me atrajo mucho fueron sus ojos. Eran muy grandes y luminosos, como anaranjados, como no rojos, no eran rojos, era como un tipo naranja pero profundo y resaltaban ahora sí que de la sombra que estaba arriba de la lámina, pero le digo que era como el tamaño de un niño de 1 año y medio. Oye, pero entonces sí se les podían ver a esta aparición los ojos en específico, nariz y boca, ¿no? Nada más los ojos. Mire, lo que pasa que la lámpara que da el alumbrado público, sí, de mi cuarto queda en la parte de atrás, entonces la lámpara del alumbrado público, como quien dice, queda hacia el frente. Entonces yo, en la posición en la que me encontraba, estaba viendo hacia lo que es la lámpara, entonces yo no podía mirar ahora sí que era, simplemente podía ver lo que estaba postrado sobre la lámina. Rafa, te lo pregunto porque, bueno, aquí conocemos que cuando una aparición no se le ve el rostro, entonces aquí podemos indicar que es un ser negativo.
si le puedes definir el rostro, entonces es otro tipo de entidad, pero entonces más o menos le veías el rostro, ¿no? Sí, le digo que solamente vendría siendo como quien dice el contorno de lo que estaba ahí en la lámina, y pues la verdad sí me dio miedo, porque pues sí, dijeron por ahí, es inevitable. Claro. Que no sabes ni a qué te estás enfrentando, como lo dice usted. Pues lo que hice en ese momento fue simplemente, pues atónito, me quedé atónito y lo miré y él me miró a mí. Y lo que hizo fue, ese ser se retrajo hacia al centro de la lámina, como para que ya no lo siguiera lloviendo. No se fue ni nada, simplemente se retrajo hacia más adentro de la lámina. Sí. Y lo que hice yo fue meterme en la casa, volver a meter al cuarto sabiendo que eso estaba arriba, y llegué a la cama, me acosté y me tapé con la sábana hasta la cabeza y simplemente pedí una oración a Dios y le dije que pues en sus manos me ponía y que pues cualquier cosa que fuera a pasar pues yo lo aceptaba, que era decisión de él. Muy bien, pues sí, amigo, te encomendaste y de ese modo, pues, ¿y esto te dejó una gran lección, te dejó un aprendizaje, amigo? Pues de hecho sí, me han pasado varias, de hecho. Le confieso, antes yo me podía considerar que era una persona escéptica, porque hasta cierto punto me llegaba a reír de comentarios así. Bueno, obviamente no, cuando estás entre amigos y eso, pues sí se te hace así como una plática amena o algo chido para estar platicando, nada más como punto de conversación, ¿no? Entre relatos y esto, pero se queda uno a veces pensando como que será cierto, ¿no? Hasta que te suceden las cosas a ti es cuando realmente dices, pues estas cosas sí existen de verdad. Ya no queda duda. Claro, ninguna duda. Exacto. De hecho, les mandé un video por WhatsApp que tomé en el patio de mi casa, igual también. Estaba yo, era como más o menos la 1 de la mañana y acabo de llegar de trabajar. Entonces estaba con la televisión prendida y ya me iba a acostar a dormir, apagué las luces y me salí al patio para fumar un cigarro. En la parte de atrás del patio hay una galera que antiguamente una tía que vivió a un costado utilizaba para criadero de cochinos. Ya no tiene ningún marrano, entonces ya no me lo ocupan como bodega de triques y todas las cosas que no ocupan, ¿no? Entonces no tiene tejado tampoco, ya nada más son las paredes y el piso. Entonces escuché unos ruidos raros, que como que andaban moviendo bolsas y cosas de lo que hay ahí, ¿no? Entonces, obviamente lo primero que se me vino a la mente, dije, tal vez sea alguien que ande buscando algo que robarse, no sé, ¿no? Ya ve la situación como está ahorita. Claro. No me imaginé otra cosa. Lo que se me hizo raro es que escuchaba que caminaban, pero caminaban como si... El sonido más bien, obviamente yo no veía, pero el sonido pareciera como si caminaran con los talones. Oían los pasos, así como si hubiera una persona en talones. Cuando no se escuchaban los talones, se escuchaba el movedero como de bolsas o como que registraban. Cuando se dejaba de escuchar el ruido de las bolsas y de las cosas, se escuchaban los talones, o sea, como si estuvieran moviendo de lugar. Entonces hay una barda que es la que me impide ver el patio de mi tía, donde estoy yo. Entonces me dio miedo asomarme sobre la barda. Dije, capaz que me asomo y se me llega a aparecer algo ahí, digo, me va a dar el infarto. Entonces lo que hice fue agarrar mi celular y lo puse a grabar con el flash encendido y subí mi mano. Entonces cuando subo la mano, ahí se alcanza a ver en el video cómo aparecen unos ojos. Y automáticamente, en cuanto ven la lámpara, hay unos perros que tiene mi tía, pero no están ahí donde yo grabé, están a un costado. Están más o menos como a una distancia de 4 metros, entonces no es lo que estaba ahí, era otra cosa. De hecho, si ustedes checan el video, los ojos aparecen y se desaparecen de lugar. Pues para eso es, ahora sí que la intención de mi comentario, de mi relato, pues que más personas se den cuenta que en realidad sí existen todas esas cosas que a veces desconocemos. Claro que sí, claro que sí. Hasta cierto punto muchas personas también lo toman como juego, relajo, pero no sabemos ni en qué nos enfrentamos, porque yo veo que muchas personas luego tienen
tienen eso de que si ven algo así les empiezan a insultar o que porque así se van, pero pues no debemos hacerlo porque pienso que ni siquiera sabemos si es algo bueno o algo malo y nosotros estamos con agresividad. Entonces, si atacamos nosotros antes de saber qué, pues yo pienso que vamos a recibir lo mismo. Exacto, sí puede ser, tienes razón. Es una buena teoría la que tú expones aquí porque la gente piensa que diciendo majaderías y todo eso se espantan o se ahuyentan. Ajá. A ver, a decir verdad, yo de esto lo reconozco, siempre lo he considerado como la faena del diablo. Claro. ¿Por qué? Porque el diablo, al contrario, él se divierte, ¿no? Dice, mira, voy a hacer enojar a esta persona. Y entonces le muestra algo de susto y entonces la gente empieza a decir lo que sea y él se salió con la suya, ¿no? O sea, pues es una forma de verlo. Pero bueno, en otro punto lo que sí también me ha ayudado mucho es a eso, porque he aprendido a controlar el miedo. Muy bien. Obviamente, lo admito, ¿no? Cuando me suceden ese tipo de cosas, sí me da miedo, pero claro, no es que me ponga a gritar o a correr o así. Simplemente observo. Le vuelvo a repetir, no me gusta ofender ni decir nada. Está bien. Simplemente observo y pues que suceda lo que tenga que pasar, nada más. Eso es. Muy bien, mi querido Rafa, pues te agradecemos mucho y espero que no sea la última. No, claro que no, todavía tengo otras cosas más que contarles. Ok, pues aquí está tu casa cuando gustes, ¿eh? Muchísimas gracias igualmente. Entonces ahí si pueden chequen el video. Órale, te agradecemos mucho, amigo. Órale, igualmente, hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Cuando yo estaba en la universidad, trabajé en un hospital en la ciudad de Tijuana. Voy a omitir el nombre para no entrar en controversias, pero yo trabajé de recepcionista muchos años. Sí. Uno de los doctores del hospital era oncólogo y tenía varios pacientes, entre ellas una niña que pues yo le tomé mucho cariño porque pues era una niña. Bueno, esta niña tenía entre, pues, ¿qué será? 7 y 8 años de edad. La verdad, pues omito el nombre, también por respeto a la familia, pero bueno, esa niña estaba yendo a sus quimioterapias al hospital y siempre que terminaba la quimioterapia, ella venía a recepción conmigo para que yo le firmara el boleto del estacionamiento del hospital, que era pues un terreno aparte que el hospital rentaba para sus clientes. Entonces en el estacionamiento les daban un boleto a sellar en el hospital. Pues ya cuando tenía el sello obviamente no pagaban el estacionamiento. Entonces se hizo bien característico que esta niña al terminar su quimioterapia venía conmigo para que yo le firmara el boleto del estacionamiento. Esto significaba para ella que ya había terminado su quimioterapia, que ya se iba a ir a su casa y por lo tanto pues que ya habían concluido sus actividades ahí, ¿no? Pues yo a esta niña con el tratar, pues con el paso del tiempo le tomé cariño. Nunca tuve mucho tiempo como para volverme muy amiga de ella, pero sí fue bien característico eso de sus quimioterapias. Ya cuando yo la venía a venir, yo ya sabía que venía para que le sellara el boleto del estacionamiento porque ya se iba a su casa a descansar. Entonces ocurrió que un día, pues yo llegué igual, yo en aquel tiempo estudiaba en la Universidad Autónoma de Baja California. Iba a la escuela de 7 de la mañana a 1 de la tarde, a las 2 de la tarde entraba a trabajar al hospital, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Entonces en uno de esos días llegó la niña para que yo le firmara el boleto en la tarde, no recuerdo la hora, eran como las 6 de la tarde más o menos, ya estaba atardeciendo, estaba poniéndose el sol. Cuando llega ella y me pide que le firme el boleto, que le selle el boleto del estacionamiento, pues yo se lo sellé como de rutina, ¿no? Pues ella ya la conocíamos. Entonces yo se lo sellé y ella volteó y me dijo, ¿sabes? Me dio mucho gusto conocerte. Le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Te agradezco todas las veces que tú me has ayudado, que me has apoyado. Y pues cuando me dijo esto, yo pues sí me saqué de onda. Me extrañó, pero pues
me alegró porque eran palabras lindas. La miré y le dije, pues es un placer servirte, es parte de mi trabajo, pero personas como tú, así de lindas y agradables, hacen agradable mi trabajo. Bueno, pues, ¿cuál no va siendo mi sorpresa cuando yo le sellé el boleto del estacionamiento? Y en ese momento escuché un grito que venía del piso del hospital, de los que estaban hospitalizados. Yo le sellé rápidamente el estacionamiento, le di las gracias y pues me metí al piso a ver qué pasaba, porque había escuchado un grito. Fui a la central de enfermeras directamente para ver qué había sucedido, porque alguien estaba gritando en el hospital. Entonces, pues al llegar a la central de enfermeras me voy enterando que en una de las camas de ese piso estaba precisamente el nombre de esta paciente, y la que había gritado era su mamá, porque en ese momento ella había fallecido. Cuando me dijeron que había fallecido y vi el nombre, o sea, yo no lo podía creer. Yo dije, pero ¿cómo? Si le acabo de sellar el boleto del estacionamiento. Realmente no entendía qué había pasado si yo le acababa de sellar el boleto del estacionamiento para que se fuera a su casa, como todas las veces que vine a quimioterapia. Y pues me voy enterando, ¿no? Que ella fue ingresada, había sido ingresada esa mañana de gravedad y que pues desgraciadamente ella había fallecido, no se había podido hacer nada. Entonces pues yo me espanté bastante porque pues yo la acababa de ver, o sea, le acababa de sellar el boleto del estacionamiento, hablé con ella, me había dado las gracias. Yo la había visto, o sea, no la toqué, pero la vi, platiqué con ella. Y pues bueno, ya al pasar de las horas, yo traté de meditar al respecto y yo llegué a la conclusión de que para ella que yo le sellara el boleto del estacionamiento significaba que ella ya había terminado su tratamiento médico y que podía ir a su casa a descansar en paz. Entonces, ese día que llegó y yo le sellé el boleto y que me dio las gracias por haberla atendido, pues para mí, pues yo lo tomé como si ella me hubiera dado las gracias por haberla atendido en esa fase de su vida, ¿no? Tan difícil. Todavía me acuerdo y me da mucho sentimiento. No entiendo por qué la vida es así de injusta, pero al mismo tiempo me siento bendecida por haber tenido una experiencia así. Y al mismo tiempo me acuerdo y me da un poco de miedo. Y pues bueno, ese fue uno de mis primeros encuentros con este tipo de situaciones que me ha tocado vivir a lo largo de la vida. Ya después me animaré a contarles otros episodios. En uno me jalaron los pies, fue horrible. Pero este en particular me da mucho sentimiento acordarme, porque pues era una niña y ahora que soy madre me llega a lo más profundo de mi corazón. Y yo solo deseo que ella esté descansando en paz y que Dios le haya dado consuelo a su madre y a su familia. Ahora pues ya terminé la universidad, ya terminé la licenciatura, tengo una maestría, tengo un doctorado. Tengo formación para ser investigadora y utilizar el método científico para poder encontrar la verdad en los hechos que observo. Sin embargo, yo he pasado por varias situaciones en las cuales pues el método científico se queda corto, ¿no? Situaciones que a mí me ha tocado vivir, que nadie me contó porque a mí me tocaron vivir y que realmente pues no tienen explicación por la ciencia. Pues sí, ahí están esos relatos, las vivencias que de repente nos pasan y no lo podemos creer. No damos crédito de lo que ha sucedido. Buenas noches. Saludos. Les voy a contar otra historia. Bien. Soy Leonardo de Torreón, Coahuila. Sí, señor. La historia pues es de La Llorona. Yo hace tiempo me estuve quedando en la colonia Ejidal, en Durango Capital. Me quedaba cuidando un terreno en un jacalito. Un día estaba haciendo mucho frío y recuerdo que empecé a escuchar que alguien lloraba, que una mujer lloraba, pero dije,
pues en medio de la nada, o sea, la Colonia Ejidal está pegada a la carretera que va hacia el pueblito y está pues en medio del monte. Y escuché que lloraban y otra vez y lo curioso era que ya cuando me dio miedo fue cuando empecé a escuchar que el llanto se alejaba. Como 1 o 2 kilómetros se escuchaba el llanto y después se escuchaba otra vez cerca y luego otra vez lejos. Y fue cuando dije, oh, esto ya no es normal. Y yo creo que La Llorona. Se escuchaba muy feo, un llanto de mujer, pero feo. Entonces yo quería salir y al mismo tiempo el miedo me impedía salir. Entonces decidí quedarme y pasé alrededor de una media hora, 40 minutos escuchando ese fenómeno de ida y vuelta, ese llanto, y pues es mi historia de La Llorona. Yo pues puedo decir que La Llorona pues sí es verdadera, es real. Buenas noches y excelente programa. Muchas gracias, amigo, gracias por tu historia, y sí que es real eso de La Llorona. Una bonita semana. Sí, amiga, gracias. Bueno, igual. Ya es mediado de la semana, ¿verdad? Pero bueno, les hablo porque acabo de estar escuchando el relato del amigo que habló contando acerca de que dice que vio a su abuelita y pues que no le creían, y que su papá le dijo que como su abuelita sabía a dónde vivían, y que también le dijo que pues que cuando uno va a los velorios y no se acerca al cuerpo como a darles pues una ovación, a hacerles una plegaria o something, o a despedirse de ellos. Pues a mí me pasó algo similar. Yo conocí a una señora, pero yo les estoy hablando, ella tenía quizás como 7 años, y esta señora era muy amiga de mi abuelita. Ya estaba grande la señora, y pues la señora se murió. Mi abuelita fue a su velorio y yo fui, pero yo no la quise ver, y prácticamente pues mi abuelita me forzó a verla, y pues yo la vi, pero creo que fue tanto mi impacto pues que yo no dije nada, yo no le dije nada, y yo simplemente la vi pues me fui corriendo, ¿verdad?, a mi casa. Pues bueno, ese día en la noche pues yo me dormí bien, tranquila, ya ni me acordaba ni de la señora, ¿verdad? Pues Dios gloria la tenga. Y de repente que empiezo a soñar con la señora, pero fue una pesadilla, porque pues soñé que la señora venía y yo la veía, y de repente vi que se bajó de un cuadro que yo tenía supuestamente en la sala de mi casa, y que ella de ese cuadro salió su espíritu y se bajó al piso, y de ahí se convirtió en mi hermano, en mi segundo hermano mayor. Pero en ese momentito yo le dije, Will, ¿qué estás haciendo? Y luego que de la otra puerta de la entrada, que veo que viene mi hermano y los veo a los dos juntos. Y en ese momentito pues me desperté yo bien asustada y llorando y toda la cosa. Y le conté a mi abuelita, pues mi abuelita me mencionó algo de eso, que me dijo pues que la señora había venido a despedirse de mí, pero porque yo no me había despedido de ella, ¿verdad? Y pues la señora siempre me hablaba, la señora era bien atenta, era muy buena persona, pero no sé si sería por el impacto que yo tuve de verla fallecida. A lo mejor. O en realidad fue lo que mi abuelita me dijo, pues que la señora se vino a despedir de mí, ¿verdad? Pero a mí me dio mucho miedo. Y pues para ese entonces pues yo era una niña bien miedosa. Entonces, pues eso me sucedió con esa persona que falleció. Ya después crecí, y ya de allí en adelante, cada vez que yo iba a un velorio, pues yo procuraba acercarme a la persona y hacer una pequeña oración, y pues no sé, era decirles pues que siguiera su camino, que Dios la acompañara, y eso era todo. Y nunca jamás volví a soñar con nadie de esas personas. Bueno, ya de allí tengo otro pequeño relatito, que es acerca de cuando yo estaba también chiquita. Pues yo padecía mucho de asma,
y me enfermaba bien seguido. Era una niña bien enfermiza y cada vez que me enfermaba y me daban fiebres bien altas, pues ya les he comentado muchas veces que cuando yo estoy triste o estoy enferma es cuando soy más susceptible a sentir o ver cosas, ¿verdad? Entonces, cada vez que me enfermaba yo escuchaba que ahí en la cocina de mi casa oía que lavaban trastes, que hacían ruido, que tiraban las ollas y las cacerolas y los platos y pues oía murmullos y todo eso, ¿verdad? Y al siguiente día que me despertaba, pues no había nada, todo estaba tal y como mi abuelita lo dejaba. Pues esos son dos de pequeños relatitos que pues yo viví cuando tenía la edad de 7 años. Chiquita, espero les guste, claro. Y gracias por escucharme, muchas bendiciones y cuídense mucho. Igualmente. Saludos a todos los peludomaníacos. Eso es. Bye bye. Gina, Nacho, buenas noches. Hoy escuchando el programa, a mí me tocó una experiencia con un amigo que me llamó por teléfono. Existían los teléfonos estos antiguos, no había celulares todavía, y sonó el teléfono, estaba yo solo en casa, contesté y era pues la voz era la voz de un amigo que yo tenía mucho tiempo de no ver, 4 años, y ese mismo día cuando yo le contesté, me dijo, yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Miguel, le voy a decir Miguel, y me dice, bien, muy bien, pero su voz estaba extraña, había como ruido en la llamada, se cortó. Ese mismo día en la tarde fui a ver a su familia y resulta que tenía un mes de haber fallecido. Saludos a todos en el programa. Bye. Hola, soy Marta, la mamá de Natalia. Saludos para Nacho, para Gina. Bueno, les voy a contar una historia que me contó mi padre cuando yo era chica, lo que le pasó a él cuando él era chico. Él me contaba, dice que cuando vivían allá en Santa Rosa La Pampa, en un campo que ellos tenían, dice que en ese tiempo él tendría unos 7, 8 años, tenía un montón de hermanas y hermanos también, pero bueno, él era el más chico. Y un día dice que pasaban muchas cosas ahí en el campo donde ellos estaban, se veían cosas, se escuchaban ruido, pero bueno, cosas que pasan siempre en los campos, así, cuando están alejados del pueblo y cosas. Ellos tenían muchos animales y entonces un día dice mi papá que la hermana le dice, mi papá se llamaba Ignacio, le dice, Ignacio, dice, ¿por qué no me acompañas al baño? Y en el baño allá en el campo ellos le llamaban una legua, no sé, sería, qué sé yo, quedaba lejos el baño de la casa de ellos, retirado. Entonces mi papá la acompañó. Mi tía en ese tiempo tendría unos 13, 14 años, mi papá tenía como 7 años. Cuando la acompañó, mi tía entró al baño y él se quedó afuera esperándola. Estaba todo oscuro porque ahí no había luz ni eléctrica ni nada, ellos se alumbraban con candil. Entonces se quedó sentadito en una piedra ahí esperando a mi tía que saliera del baño. Y en ese momento estaba sentado y vio que la piedra se movía. Y le llamó la atención, se paró. Y vio que algo salía de abajo de la piedra. Y era un nene, él decía que era un nene, con la cabeza grandota y chiquitito como un enano. Y se puso a hacerlo pichí, como todo pibe, se puso y le hizo pichí al enano. Y por ahí de repente sale mi abuela corriendo, dice, hijo, ¿no te asustaste? Mi papá dice, no, dice, ¿por qué me voy a asustar? Dice, si es un nene que debe tener hambre, no sé, salió de abajo la piedra. Dice, no, hijito, dice, eso es Enchemalén, le dijo, se llama Enchemalén, eso es una criatura del demonio. Y mi abuela estaba muy asustada, por supuesto, y salieron los perros, todos corriendo, ladrando, aullando, pero no se animaban a atacarlo porque
pasaba por adentro de los perros, así el chiquito ese, cabezón ese que le decía a mi papá, y no le hacían nada, sino que se tiraban en el piso y aullaban. Y entonces, bueno, pasó eso, y después mi tía un día, pasó como una semana, mi tía empezó a sentirse mal, la que él había acompañado al baño, y un día estaba en el dormitorio mi tía y empezó a los gritos, mamá, mamá, por favor, vení. Y mi abuela fue corriendo a ver qué es lo que le pasaba, y mi tía le dijo, ¿sabés qué? Dice, acá, dice, hay un hombre, dice, que se para ahí en la cama mía, dice, y me dice, ahora sí que te voy a llevar. Entonces mi abuela se asustó. En ese tiempo no habían médicos ni cosas, eran todos curanderos. Entonces mi abuela consultó con unas personas ahí, vecinos, y le dijeron, bueno, mirá, llévala a la curandera, tal, qué sé yo. Bueno, la llevaron y no hubo caso. Mi tía seguía con todo eso, estuvo muy mal. Al último, un día estaban mirando para afuera, un día de tormenta fuerte, y ellos justamente habían tenido una chancha, que había tenido chanchito. Y mi tía estaba mirando por la ventana y de repente ella vio que saltó la chancha del corral y salió corriendo en todo el barro y el agua que estaba lloviendo. Decía, mamá, la chancha se escapó. Y en ese momento que ella corrió para ver si la chancha se había ido, se cayó. Al caerse, se raspó la pierna, al lado de la rodilla. Bueno, mi abuela miró para adentro del corral, la chancha estaba ahí, no era que la chancha se había escapado, sino que parecía que era una ilusión de ella. Bueno, pasaron como 3, 4 días y mi tía empezó a enfermarse cada vez más, y no había cura, la llevó de vuelta al curandero. El curandero le dijo, mirá, esto dice, es algo que no va a tener cura, así que se le hizo un agujero en la pierna cada vez más profundo y al último no había remedio para curarla porque no habían médicos como ahora que en realidad podemos hacer algo. Y bueno, mi tía se terminó muriendo porque supuestamente lo que decían los curanderos, que el demonio se la había llevado. Y así empezaron a terminar toda mi familia. Y bueno, mi tía falleció re mal. Un día fue mi abuela a mirarla porque no la sentía en su dormitorio, no se sentía ruido, nada. Así que fue a mirarla y cuando la fue a mirar, la destapó, estaba toda chupada. O sea que no tenía sangre. Sí. Se murió, falleció así, el demonio se la llevó. Directamente, como decía, no, el rostro de ella no tenía ojo, un ojo se le había caído de la cara. Y fue una cosa tremenda para mis abuelos, todo, porque era algo terrible. Así que bueno, son cosas que mi papá me contaba cuando él era chico. Y así hay muchas cosas que él también me ha contado que en cualquier momento se las voy a contar. Esto le cuento para que más o menos tengan una idea de lo que también uno ha pasado. Yo no, pero mis padres sí. Así que mis tíos que han muerto, la mayoría han muerto por cosas así de brujería y cosas así. Que a veces la gente dice, no, esto no es verdad. Yo creo que sí, porque ahí donde vivió mi padre se tuvieron que ir todos, porque la verdad que se sentían cosas muy feas y la familia de él, los hermanos de él, las hermanas murieron casi todas. Quedó él y 2 hermanos más y una hermana que también al último terminó muriendo en mal estado también. Llegó al pueblo, pero en mal estado. Así que también murieron todas las hermanas. Eran muchos hermanos y fallecieron todos. Así que algún momento les voy a contar alguna otra historia para que tengan, para que tengan ahí, para que sepan la historia de la familia de Natalia también. Muy bien. Un abrazo y un beso para todos. Muchísimas gracias, pues hasta Argentina, ¿verdad? No cabe duda que se trataba
de allá de Argentina, nuestra amiga, y le agradecemos bastante que se haya preocupado por enviarnos esta historia. Me pareció espeluznante, ¿eh? Mandan al niño, bueno, el niño fue a hacer del baño y se encuentra con este ser parecido a un pequeño demonio. ¿Será un duende? ¿De qué se trata? Buenas noches, Gina, Nacho, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Les envío este mensaje de audio para contarles una experiencia que tuve hace muchos años. Me encontraba yo en casa de mi mamá y estaba tomando unas fotografías. Era de noche y estaba hasta la azotea, hasta la parte más alta donde se pone lo que es el tinaco. Estaba tomando unas fotografías al paisaje y tenía la toma perfecta hacia la luna. Todavía lo recuerdo, era una noche de octubre. En el momento en el que capturo la imagen, estaba yo agachado y tenía los pies cruzados. Me levanto, descruzo los pies y en ese momento ya no estaba yo pisando sobre la losa. Mi pie, uno de mis pies quedó pues directamente fuera del techo. El peso me venció, directamente caí al vacío. Son 2 pisos. Caigo y alcanzo a sentir uno de los cables con los que hace algunos años atrás se atoraban las antenas para los televisores. En el momento en el que voy pasando por el cable, la mente rápido piensa, dije, bueno, ahorita aquí me atoro, amortigua un poco, trato de enderezarme para caer de pie. Pues no se reventó. Di un giro de 360 grados completamente y cuando llego al piso, impacto completamente boca abajo, todo lo que es a lo largo de mi cuerpo, pero boca abajo. Se oyó tan feo el golpe que mi hermano que estaba en casa, mi mamá se dieron cuenta, inmediatamente salieron de casa, fueron por mí, me cargó mi hermano, me levantó por un instante rapidísimo, quizás 2 segundos, perdí la vista, todo se me oscureció, todo se me nubló, me preguntaban qué pasó, no les podía responder, me había sacado el aire, estaba completamente noqueado. ¿Sí? Pero vamos, lo importante del relato es esto. Yo personalmente no soy devoto de la Virgen de Guadalupe. Le tengo respeto y bueno, pero lo importante aquí es que cuando yo iba cayendo en el aire, antes de llegar al suelo, no lo puedo negar, es algo que no acepta negación. Iba yo cayendo y de reojo, completamente a mi lado izquierdo, tenía la figura, la silueta iluminada de la Virgen de Guadalupe, tal cual como se ve, bueno, pues en el ayate, en las pinturas, en los retratos. Así la estaba viendo yo al lado mío cuando iba cayendo. Lo increíble de esta historia es que no me pasó nada. Sí, no me rompí nada, no me corté, no me fracturé, absolutamente nada. Sí, el golpe, el dolor, pero como cualquier cosa. Han pasado los años, lo sigo recordando. Muchachos, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo. Espero que se la pasen bien, si no nos oímos pronto y síganle echando muchas ganas, que dure muchos años su programa. Gracias. Muy amable, amigo, muchísimas gracias. Qué experiencia, ya me imagino el golpazo que se llevó, ¿eh? Claro, es una situación sobrenatural, pero milagrosa, y que, de acuerdo a la altura que nos dijiste, sí te hubiera pasado algo tremendo. El fantasma errante.